Dicho esto, ya... Pues bueno, tengo que confesaros que no sé por qué predicar me resulta muy complicado. No tengo ningún problema en sentarme y cantar, ninguno, y es lo mismo, pero esto, y cada vez, no sé si esta es la tercera vez, o la cuarta creo, o la tercera, y cada vez me pongo peor, no sé, pero quiero explicaros lo que hay en mi corazón, y hace tiempo que lo tenía en mi corazón. Y tiene que ver también con algo que el Señor está haciendo en mí, porque al menos yo las veces que he compartido, comparto de lo que el Señor me habla a mí. Yo le preguntaba al Señor qué le digo a la iglesia, Padre. Bueno, el Señor es Señor de esta iglesia. Así que yo tenía en mi corazón compartir de Jesús. Yo estoy en mi vida, después de muchos años, estoy descubriendo todavía a Jesús, algo nuevo de Jesús, una relación nueva. La anterior ocasión os compartí de un proceso en el que estuve así pasándolo un poco así mal por un tema de angustia, de ansiedad. Lo compartí, cómo el Señor fue transformando mi manera de relacionarme con Él. Y a raíz de eso, el Señor, he tenido una nueva relación, estoy en ello, con Jesús, poniendo a Jesús en el centro total. Jesús es el centro de esta iglesia. Jesús es el centro. Y mi oración de los últimos tiempos, a veces desgarrar al Señor, que cada persona que entre por la puerta se encuentre con Jesús. Porque al final, esto es el principio y el final del Evangelio. Encontrarnos con Jesús como único y suficiente Salvador. Entonces, yo os quería preguntar, porque la semana pasada estuvimos cantando una canción que a mí me gusta mucho, que dice: quiero conocer a Jesús, Yeshua, quiero conocer a Jesús. Entonces, a ver, durante toda la historia, ¿no?, ha habido películas, ha habido cuadros, nos acordamos de las imágenes de Jesús, ¿os acordáis, no?, en las catedrales, en las iglesias. Bueno, normalmente a Jesús se le presenta de una manera un poco así, no sé, pues normalmente se le presenta en las películas más antiguas, ¿no?, un hombre con rasgos finos, perfectos. Me acuerdo de ese Jesús, de no sé qué película, Jesús, no me acuerdo qué era, un hombre con ojos azules, que hablaba tranquilo, que nada le perturbaba. Y entonces vemos en las iglesias, ¿no?, a veces esos cuadros. ¿Os acordáis de este cuadro que sale un Jesús así? Pues bueno, todo esto ha influido, pienso yo, a nivel cultural, en la imagen que tenemos de Jesús. Si ahora pensamos un momento, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a pensar qué imagen tenemos, qué imagen tienes de Jesús, tanto físicamente, como te lo imaginas, o de carácter, ¿no? ¿Cómo podría ser? ¿Qué imagen te viene? ¿Tenemos más o menos? ¿Sí? Tú es que eres muy culta, yo ahí no sé si llego, pero sí, seguramente una imagen como esta es la que nos viene a la cabeza, ¿no? Bueno, quedemos con esta imagen. Pues resulta que la imagen que para mí se viene cuando ves en las películas, ¿no?, normalmente es un hombre más o menos atractivo, ¿no?, con los rasgos así como muy perfectos, así pusilánime, muy místico, con una manera de hablar así como muy monótona, ¿no? Esto es lo que me viene a mí de lo que me han dicho o de lo que han representado de Jesús. Yo os voy a contar una cosa. Resulta que esto se graba, supongo que no lo va a escuchar. Hay un amigo de Juanma, de cuando ellos eran jovencitos, un chico. Resulta que sus padres eran católicos, ¿no?, una familia muy creyente. Total, que este chico hace unos años dio su vida al Señor y se empezó a reunir a una iglesia evangélica, pero bueno, es igual, empezó a asistir a una iglesia y era un chico que ostras, qué guay, ¿no?, que había entregado su vida al Señor y tal. Era otra iglesia porque vivía en otra ciudad.
La cuestión es que un día nos encontramos con él y con su novia y entonces cuando yo le conocía de otras veces, pero cuando él hablaba empezaba, sí señor, sí, claro, claro. Estaba así como yo pensaba, ¿qué le ha pasado a este hombre? Así como muy místico, ¿sabes? Era como, se había hecho místico, ¿sabéis lo que quiero decir? Así como, como religioso. Y yo pensaba, evidentemente yo no juzgo el corazón, para mí este chico había entregado su vida al Señor, o sea, realmente cuando hablaba de Jesús como su Señor y había sido transformado, pero vivía con esta imagen, ¿no? Quizá, deduzco yo, de unos papás a lo mejor católicos, no sé, muy devotos a lo mejor, ¿no? Que le habían enseñado que era una cosa muy mística, entonces delante de personas que eran como tú tenías que comportarte de cierta manera y tener como unas, no sé, esto que hacemos, aleluya, gloria, sí, Señor Santo, todas esas cosas. Y a mí eso, no sé, me quedó, digo, no sé, por qué si venimos al Señor tenemos que hacer estas cosas, pero bueno, yo tengo otras, de todas maneras. Entonces, pero yo no sé si fue así, como nos lo pintan. Porque una persona así, pusilánime, monótona, como nos la pintan o como a veces creemos que es el único que ha impactado la historia, es el único, A Jesús no se le puede sacar de la historia de la humanidad. Lo tenemos en el calendario, No hay nada que le saque de la historia de la humanidad. Porque nosotros estamos en el año 2023, después de... Está ahí y no lo vamos a sacar. Entonces, ¿quién era este que impactó la historia de esta manera? Bueno, vamos a conocerlo un poquito. Hoy he titulado la prédica Jesús visto de cerca. Un poquito, es un poquito solo. Yo sé que muchos de aquí seguro lo conocéis mejor que yo, pero vamos a indagar y a profundizar un poquito más en este Jesús. Bueno, Jesús vino a romper esquemas. Mirad, hay muchos esquemas, que él rompió cuando vino. Uno de ellos son los niños. Los niños, él empezó a considerar los niños como dignos de ser escuchados y de ser tenidos en cuenta. En ese momento en la cultura los niños no tenían voluntad. De hecho, imaginaros una cosa, yo trabajo en crianzas y cosas de estas, dentro del tema de infancia, y mis compañeros educadores, pues bueno, hablan de crianza respetuosa, no sé qué, no sé cuántos. Os explico que en el 1800 algo, ahora no me acuerdo, fue una trabajadora social la que empezó a impulsar los derechos del niño. 1800 algo después de Cristo. Cuando él ya vino a romper estos esquemas. Esta mujer detectó un maltrato espeluznante en una niña y como en ese entonces de alguna manera no había leyes protectoras en la cultura, uno no podía meterse en casa del otro y decirle deja de hacer estas atrocidades a esta niña. Entonces ella sacó de la ley de maltrato animal, había antes leyes contra el maltrato animal que de los niños, y dijo, si a un animal no se le puede maltratar de esta manera, un humano que es mamífero también, tampoco se le puede tratar de esta manera. Y a partir de ahí se iniciaron las primeras leyes de protección a la infancia, ¿no? Y a un niño no se le podían hacer atrocidades como pasaba con esta niña. Bueno, todo esto fue en el 1800 y algo. Jesús ya empezó diciendo, venir a los niños, tener una fe sencilla como un niño, no entrar a nadie si no cree como un niño, no se lo impidáis, dejar que vengan los niños. Ya les dio otra mirada. Otro esquema que rompió Jesús fue con las personas, los esclavos, las personas rotas, los pobres. Él se acercó de igual manera a una persona samaritana, que en ese momento los samaritanos vendrían a ser como el desecho del pueblo de Israel. Era una raza a los cuales los israelitas les tomaban por menos. En cambio, sabemos la gran enseñanza cuando él se acercó a la mujer samaritana. Él se acercó a los leprosos, que en ese momento eran fuera de la sociedad. Todavía hoy a los leprosos en India se les aparta. Todavía hoy a los pobres los apartamos.
Y Jesús vino a romper todo esto. Y Él se acercó y los hizo iguales. Todos somos iguales, ¿de acuerdo? ¿Qué más hizo con las mujeres? Con las mujeres en ese momento, ahora con tanto feminismo y tanta historia, 2023. Jesús en el año 33, en el año 30, no sé cuándo fue esa enseñanza, pero Él cuando empezó su ministerio, a los 30 años, Él ya empezó a considerar las mujeres como parte de su equipo. Las primeras evangelistas fueron mujeres. Las primeras que se acercaron a la tumba fueron mujeres. Y que fueron corriendo a Pedro y le dijeron, y ellas le decían, ¿qué dices? Él permitió que las mujeres estuvieran formando parte de su equipo. Nosotras estamos luchando por no sé qué cuando Jesús ya lo hizo. Ya lo hizo. Tenemos ejemplos de mujeres, ¿no? Tenemos las casas. Cuando se nombra una de las casas de iglesias en casa, se nombra Priscila y Aquila. No se nombra Aquila. Y en ese momento a las mujeres no se las nombraba. En cambio pone aquí a Priscila y Aquila como una casa. Nombra a Eunice como una mujer influyente en la vida de Timoteo. Eunice era la abuela de Timoteo, creo. Como una mujer influyente, y así varias mujeres, ¿no? Y vino a romper estos esquemas que estaban ahí. ¿Qué más hizo? El tema de la venganza. Él dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo. ¿Y qué dice Jesús? Pero yo os digo, ama a vuestro enemigo. Ama a tu enemigo. Y si te pide una capa, ¿cómo era? Si te pide el sayo, dale también la capa. Él vino a romper. Entonces no me imagino un pusilánime, una persona monótona, rompiendo la sociedad con conversaciones. Porque él tenía conversaciones con las personas. O sea, si os fijáis, en muchos pasajes vemos a Jesús en petit comité, en grupos, enseñando primero a sus discípulos y luego a los demás. Bueno. A ver, entonces, ¿estamos de acuerdo? Bueno, no sé si estáis de acuerdo. Para mí no era ni aburrido ni predecible. ¿Vale? Entonces, sabemos poco desde el nacimiento de Jesús hasta la adolescencia. Sabemos una cosa que le pasó en la adolescencia y ahí me quiero parar un segundín solo. La adolescencia sabemos que se perdió en el templo. Creemos, ¿no?, que era la edad que tenía para ir al templo, tendría unos 12 años. Entonces ya estaban empezando en esta edad, ¿no?, que se dice. Y ahí ya empezó, Jesús estuvo. Yo hago una interpretación ahí porque tiene mucho ese pasaje donde Jesús se pierde en el templo. La mamá le busca hasta 3 días buscándole. Imagínate la desesperación de María. Mi hijo no está, se ha perdido, y cuando le encuentra, María, no me la imagino también como nos la pintan, en plan tranquila. Pues una mamá que hace 3 días que no ve a su hijo, pues histérica, perdida, le diría, ¿dónde está? Te estoy buscando, ¿no? Porque era humana, ¿no? Entonces, sí, 2 cachetes. Entonces, Jesús, ¿sabes qué? Empezó a sentir que no encajaba. Y entonces, no sé si hay algún adolescente o joven que está en esa transición. Jesús sentía que no encajaba, porque dice, vamos a ver, y empezó con esta lucha. A ver, pero mis padres, y le dijo, pero no entendéis que en los negocios de mi padre me toca estar. Y ya empezaba con esto. Entonces, si estás en un momento en que sientes que no encajas, te aseguro que Jesús sabe lo que se siente. Si sientes que no acabas porque tus padres, la tradición, porque lo que te han dicho, que lo que le decían a Jesús sus padres, María y José, no creo que estuviera mal. Yo creo que le educaron, me imagino, bien. Pero él tenía una misión, él tenía algo, él tenía que hacer algo. Y ahí empezó a sentir que esa ambivalencia, si te encuentras en esa ambivalencia, acude a Jesús porque entiende lo que sientes. Pero cuidado, esto no significa, esto no es un mensaje para que la ambivalencia es me quedo con lo que me han enseñado mis padres y me voy para allá. Me quedo con lo que el Creador me dice que haga. Me quedo con lo que el Creador de mi vida me guía a hacer.
Bueno, a ver. La ambivalencia, es decir, sentir que no encajas, sirve para que te decidas acercarte al Señor. A ver, sabemos que vivió y murió según las leyes de la tierra. Tenemos Hebreos 4:15, que me encanta este pasaje, Hebreos 4:15. Si lo podemos buscar. A ver. ¿Está ya? Es que me gusta esta versión a mí. Yo os leo esta y vosotros me... A ver, Hebreos 4:15. Me encanta. Porque dice... Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Porque sabéis que no tenemos como jefe, sumo sacerdote, amigo, salvador, a alguien que no sabe lo que se siente, que no sabe lo que es ser tentado en todo. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero la diferencia, dice, es que no pecó en ningún momento. Entonces, llegados a este punto, yo me acuerdo un chico con el que todavía ahora de vez en cuando pues hablamos del Señor. Es un chico que ha estado en el Señor, pero tiene esta lucha de que sí, de que no, de que yo quiero seguir al Señor, pero tiene muchas luchas, ¿no? Y de tanto en tanto pues quedamos y me habla de lo que le pasa. Y en una ocasión me acuerdo que me dijo algo muy curioso también, que dijo que él amaba al Señor, pero que en las decisiones no... Él tenía como al Señor como en una caja, ¿sabes? ¿Sabes? Como si lo tuviéramos aquí, una imagen de estas de algunas iglesias antiguas. Lo tenía como en una cajita y en el día a día el Señor no influía en nada. Es decir, yo te amo, Señor, yo te sigo, pero quédate ahí, no te muevas. Déjame a mí que yo haga. Entonces esta manera de vivir a Jesucristo no se ajustaba en realidad. Si el Señor fue tentado en todo, pasó todo y Él conoce tu presente, conoce tu futuro, conoce tu pasado, tiene la capacidad de transformar, tiene un llamado para ti, tiene una visión para ti. Entonces en las decisiones o en las circunstancias, las dificultades de cada día, se queda en una cajita. Entonces, después de varias conversaciones sacó esto. Entonces pensé, ¿cómo puede ser esto? Pero sí, lo viví así, ¿eh? Yo creo que a lo mejor le pasa a más de una persona. Es como que llega a ser un tema muy místico, muy religioso, ¿sabes? Yo creo en el Señor, pero no influye en mí, en mi día a día, no influye en nada. ¿No? Yo no sé cómo es Él, yo sé más o menos cómo Él es Dios, está ahí, pero no, en mi día a día ni me entiende, ni puede influir en nada, ni puede cambiar nada, ni puedo hacer nada. Yo quiero tomar mis propias decisiones, que para eso soy libre, ¿no? El Señor me hizo libre. El Señor nos hizo libre del pecado, gracias a Él. Nos hizo libre de la enfermedad, el Señor nos hizo libre para poder seguirle. Pero es la vida cristiana la vivimos desde el día a día en que Él influye en las pequeñas cosas. No solo, es como si estuviéramos aquí en la alabanza y no sé. Y luego es como si se quedara en la puerta, ¿no? Pues bueno, vamos a indagar un poquito más en el Señor Jesús. El Señor Jesús se mostraba vulnerable. ¿Cómo puede ser Dios mostrándose vulnerable? Y Él no mantenía las distancias con las personas. Era cercano. Cuando fue a visitar la tumba de Lázaro, el Señor dice la palabra que lloró. Hay muchas interpretaciones de por qué lloró. Por la incredulidad. Yo creo que lloró porque Lázaro era su amigo y Jesús tenía emociones. Y Jesús vio a sus amigas llorar, rotas del dolor, y Jesús se compadeció porque así era Jesucristo, porque así era Él. No tenía miedo a mostrarse tal cual era, vulnerable, cercano. El Señor tenía una cualidad también, que Él ensalzaba a los demás. ¿Qué dijo de Juan el Bautista? ¿Qué dijo de él? Dice, de cierto os digo que no encontraréis a otro como este.
dijo de Juan el Bautista. Dice, no se ha levantado nadie más grande que él en todo Israel. Y le dijo a Natanael, Natanael, hombre justo, israelita, ¿cómo era que dijo israelita? Ahora no. ¿Cómo? Eso. Israelita en el cual no hay engaño, dijo de Natanael. A él le gustaba ensalzar a los demás. Tenía muy claro quién era, pero tenía muy claro que él era cercano a las personas, que veía más allá de lo que veían los otros. El Señor ve más allá de lo que yo veo en ti, de lo que todos ven en ti. El Señor te conoce hasta lo más profundo y quiere estar cerca de ti. El Señor conectaba con todos. Conectaba con los ricos, conectaba con los pobres, conectaba con la gente de clase media. Porque tenía muy claro que no había clases para el Señor. Le daba igual. Solo veía que había una persona que le necesitaba. Y me gusta mucho una cosa porque él era libre. Era libre para actuar. Fijaros que cuando vemos en algunos de los pasajes, vemos que se enfada, ¿no? Cuando el templo, que llora, que con los fariseos le tenía una manía a los fariseos, pero no se mordía la lengua para decir, el tema de los fariseos le traía sepulcros blanqueados, necio, que robáis a las viudas, que matáis no sé qué, que no sé... Bueno, en Lucas 11... No sé en qué parte, pero ¿sabes por qué? Porque la religiosidad al Señor, Él era auténtico. Él vivía de una manera auténtica, era el Hijo de Dios, sabía muy bien a lo que había venido. Y la hipocresía y la religiosidad no la podía sostener. Entonces vemos cómo se dirige a los fariseos y cómo les dice, porque era muy valiente para decir las cosas que eran lo que eran. Bueno, si nosotros tuviéramos que decir el carácter de Jesús, ¿me podríais decir rasgos del carácter? A ver, decirme rasgos del carácter de Jesús. ¿Cómo creéis que era su carácter? A ver. Manso, decidido. Justo. ¿Cómo? Compasivo. Amoroso. Sentido del humor. Equilibrado. Era manso, vale. ¿Queremos ver cómo era manso? Vale. Juan 8, del 48 al 54. A ver. Y hay un montón de ejemplos, ¿eh? He escogido este por escoger uno, porque a mí me impresiona la manera y la paciencia y... porque... Vale, era manso. Juan 8, 48, 54. Dice, no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, le decían, ¿sabes? Replicaron los judíos, le llamaban endemoniado al Hijo de Dios, cuidado. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús, tan solo honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente os aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Y ellos muy enfadados. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Todo esto le decían. Y él, si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros, pero lo conozco y cumplo su palabra. Y tenemos un tema de ironía también. Abraham, vuestro padre, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Otra vez, qué paciencia, Jesús. Ciertamente os aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas,
Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Vamos a ver. El Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, que tenía claro quién era. Y venga y dale, y que eres un endemoniado, y quién te crees que eres. Y él mantuvo la calma. ¿Era manso o no era manso? ¿Tenía derecho de mandar un rayo, zasca, y cargárselos? Porque claro, yo si hubiera estado en su lugar, pues, ¿sabes? Sí, lo menos. Porque tenía ese carácter, no era manso, y lo que hizo cuando querían echarle piedras, dice que se escabulló. Hizo la culebra que se llama, y se escabulló. Dijo lo que tenía que decir y se fue. Era humilde. También, ¿no? Hemos dicho que era humilde. ¿Alguien lo ha dicho? Bueno, era humilde, porque hemos visto que se asociaba con todo tipo de personas, ¿no? Dice que dormía donde fuera, dice la palabra que no tenía donde recostar la cabeza, que comían de las espigas que iban recogiendo los discípulos en ocasiones, ¿no? Y no sé, imaginaos vosotros, o al menos yo que me lo imagino, si me faltara esto, ¿no? Lo básico, que comer, si no tuviera dónde recostar la cabeza. Si él era el Hijo de Dios y lo vivía con humildad, lo vivía con sencillez, ¿no? ¿Qué diferencia a nosotros, que no sé, a veces yo, que me pienso que soy? Era compasivo, lo hemos dicho. Era determinado. Y esto para mí es muy importante. Él sabía a lo que había venido. Y no había nada que le frenara. Esa determinación fue la que salvó al mundo, la que nos salvó a ti y a mí. Porque tenía muy claro lo que venía a hacer. Tanto que cuando se acercó Pedro, su amigo del alma, y le dijo: Señor, no, porque les explicaba, me van a pasar cosas en Jerusalén, me van a atrapar, ya les estaba preparando. Y Pedro, no, que era así como tan, dijo: Señor, que no te pase esto. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, tengo muy claro a lo que he venido a hacer. Lo tengo muy claro. Por eso era libre de decir, porque tenía muy claro el propósito que tenía. Y nada le movía de su propósito. Era valiente. Un episodio de valentía la tenemos en el templo, cuando él entró y vio lo que hacían los mercaderes. Y fue valiente como para enfrentarse y decir: esto no, aquí en casa de mi padre no, mercadeo en casa en el templo no. Y se enfurismó. Bueno, la palabra de Dios no sé qué palabra utiliza pero me imagino que se indignó y se enfrentó. Sabemos que era franco y directo, que decía lo que pensaba, lo decía con amor. Era creativo. ¿Os acordáis de al hombre que se acerca, que era ciego de nacimiento, y dice que escupió en el barro y le puso en los ojos? No sé por qué hizo esto, pero era como, no sé, creativo, ingenioso, cada vez hacía una cosa diferente. Era siervo, él vino para servir, dice. Era obediente, la palabra de Dios dice que aprendió obediencia. Era amoroso. ¿Cómo debía ser de amoroso? Que dice que de los discípulos, Juan y Santiago, Juan, no sé si es este Juan, el discípulo amado que se llama, dice que se recostaba en su pecho. Imaginaos lo que debía transmitir Jesús, el amor, que él se reclinaba en su pecho. El amor que el Señor Jesús transmitía. Dice, hay en Lucas 12, cuando después de decir: libraos de la levadura de los fariseos, no sé qué, y después les dice: pero vamos a ver, los gorriones, el Señor no los alimenta, ¿no valéis vosotros más que eso? El Señor hablaba con determinación, pero hablaba con amor. Así era el Señor. Entonces yo, preparando esto, decía: madre mía, Señor, de verdad que para mí ha sido
porque claro, no puedes dejar de mirarte en un espejo. Y ves que, bueno, pues eso que te falta tanto, ¿no? Dice Juan que estaba lleno de gracia y de verdad. La gracia es lo que hablamos del regalo no merecido. El regalo es cuando Jesús fue a la cruz por amor, no porque nosotros hiciéramos algo que lo mereciéramos. Si alguien cree que merece que Jesucristo cargara, si yo creo que yo merezco que Él cargue con mis faltas, con mis pecados, con mis angustias, con mis enfermedades. La salvación es por gracia, pero también dice que estaba lleno de verdad. Y Él decía que tenemos que tener una vida llena de santidad. O sea, gracia y verdad y honestidad y sinceridad. Bueno, ¿cómo nos puso el listón, el Señor? Vale, supongo que ya en la cabeza, me imagino, aunque ya sé que muchos lo teníais, ya tenemos una imagen de Jesús un poquito diferente, ¿no? Un poquito más profunda a lo mejor. Vistazo un poquito más de cerca de quién era Jesús, del carácter. Y hay muchas cosas que me dejo, lo sé. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿A quién escogió Jesús como discípulos? ¿A personas como él? A pescadores. Algunos eran pescadores. El Señor escogió como discípulos a gente como tú y como yo. ¡Qué descanso! ¿No? Porque, no veas, el listón de él era perfecto, era el Hijo de Dios. Pero ¿sabéis qué? Escogió a gente sencilla. Y os voy a explicar un poquito lo que se sabe de los discípulos de Jesús, ¿vale? Eran gente corriente, gente sencilla, gente... Pues bueno, tenemos que algunos eran pescadores. Sabemos, lo que se sabe, que había 4, igual había más, ¿eh? Sabemos que Andrés y Pedro eran hermanos y eran pescadores, ¿sí? Nos imaginamos en aquella época pescadores, gente sencilla, ¿no? Gente humilde. A nivel de, quizá en la sociedad, en el estrato de las clases, no sería lo más bajo, pero es sencillo. Teníamos a Santiago y a Juan, que también eran hermanos y eran primos de Jesús. Santiago y Juan también eran pescadores, pero ellos, se sabe, en Mateo nos habla que el padre contrataba gente para... Por tanto, sabemos que tenían un negocio, que había un negocio familiar. Podemos imaginarnos que eran pescadores, pero que era un poquito más alto a nivel de clase, ¿no? Se dice de Juan y Santiago, ¿sabéis lo que dijo el Señor de ellos? ¿Alguien me lo dice? ¿Cómo eran de carácter? Hijos del trueno. ¿Por qué? Y eso me lo imagino... Vale, a ver si nos identificamos con ellos. Resulta que Juan y Santiago, cuando fueron a... no sé en qué parte de la palabra, ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Y fueron a hablar a unos samaritanos y vinieron súper enfadados al Señor y le dijeron, oye, estos samaritanos, porque claro, ellos eran en teoría gente de clase media y los samaritanos eran lo peor en ese entonces. Le dijo, Señor Jesús, estos samaritanos no han querido escuchar tu palabra. Dice, diles que baje un rayo y lo reviente. Entonces el Señor le dijo, vamos a ver, cariño, le dijo el Señor, esto no es así. Mirad qué clase, ¿no?, de personas escogió el Señor. A hijos del trueno tenemos a Pedro y Andrés. De Pedro y Andrés, fijaros que de Pedro se sabe bastante, se le escucha mucho, y Andrés está como a la sombra. Pero él fue un escogido del Señor. Está como, me imagino que tenía quizá un carácter más tranquilo, que a él no le importaba ser segundo, quizá esconderse detrás de Pedro, no sé, pero se escucha poco de Andrés y mucho de Pedro. ¿Quién más tenemos como discípulo del Señor así que sabemos? ¿A qué se dedicaba? A ver. Mateo, sí. ¿Qué era Mateo? Ladronzuelo, era recaudador de impuestos. ¿Cómo eran los recaudadores de impuestos de esa época? Ahora, como, a ver, esto está grabado, pero como algunos políticos de nuestra época.
¿no? Se sabe que en ese entonces los recaudadores de impuestos eran muy odiados entre el pueblo porque eran unos traidores, porque le quitaba dinero a sus propios hermanos. Mateo era judío, no era romano. Mateo es como si yo me pongo, pues eso, en no sé dónde y te pido coima. Pero Miriam, pero si tú eres mi hermana en Cristo. No, y te pido coima porque yo estoy en la parte del gobierno y tengo un poder. Pues así era Mateo, era recaudador de impuestos y en ese momento estaban muy mal considerados. Pues va el Señor y caminando le dice: Mateo, vente para acá. Tenemos un ladronzuelo, un listillo, seguramente sería, esto lo digo yo, pero para hacer eso, pues a lo mejor tendrías que tener bastante sangre fría. A lo mejor para robar a los de tu propio pueblo. A ver, otro destacado. Un independentista. Teníamos a Simón Zelote. No sé, no voy a... Bueno, independentista lo has dicho tú. No. Era, en ese momento, en esa época, los celotes eran como una secta judía que se dedicaban a hacer todo lo posible para derrocar al gobierno romano. Eran asesinos, eran alborotadores, era como un terrorista. Simón pertenecía a un grupo de terroristas, ¿vale? Imaginaros un de estos de la ETA, que sabemos que ha hecho asesinatos, que viene y el Señor te dice: tú, para acá. Tenemos a un terrorista entre los discípulos. ¿A quién más tenemos en los discípulos de Jesús? Judas, tenemos un médico también. Tenemos a Judas. ¿Qué dice Lucas o Juan? No me acuerdo. ¿Qué dice Lucas 12 de él? ¿Qué hacía Judas? Robaba de la bolsa. Antes de que se dice la palabra que es el enemigo, no sé qué, antes de eso ya él churimangaba de la bolsa. Y el Señor escogió a Judas. Tenemos a un médico también. Tenemos de toda clase de personas, ¿vale? Personas coléricas, ¡puh! Pedro, ¿no? Los hijos del trueno, ¿vale? O personas que pensaban que estaban por encima de los demás. Tenemos a una persona como Andrés, que puede ser que fuera una persona tranquila, un segundón, no lo sé. Tenemos a un terrorista, tenemos a un médico, tenemos a un ladrón. Juan y Santiago, otro Juan, el otro Juan. Vale. Que me imagino yo que era tranquilo, no sé si terminó los días, no sé. La cuestión es que ¿por qué el Señor invirtió en este tipo de personas? A ver, ¿por qué? Si era gente común, si eran gente rota, algunos eran perdedores, diferentes, gente sencilla, gente orgullosa, gente quizá con poco ánimo, gente con mucho ánimo, gente a la sombra. ¿Por qué escogió a este tipo de gente? Porque era gente que le necesitaba. Como tú y yo, como yo. Era gente que necesitaba a Jesús. Jesús buscaba de ellos una fe sencilla. Por eso se alegró tanto cuando vinieron a Él y dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan. Y el Señor se puso súper contento y dijo: por fin, fe sencilla, por fin creen. Y había momentos en que el Señor los quería estrangular y les decía: ¿hasta cuándo voy a tener que estar con vosotros? El Señor tenía una paciencia. Tiene una paciencia el Señor Jesús. Contigo, conmigo sobre todo. Tú pregúntale a mis hijos o a mi marido el carácter. Una cosa es lo que ves aquí y la otra cosa es lo que se ve en casa. En casa no se puede disfrazar nada. ¡Qué paciencia! El ministerio de Jesús que transformó al mundo se creó en petit comité, fijaros, porque se multiplicaba el ministerio entre gente corriente. No eran grandes
se multiplicaba el ministerio de Jesús entre gente corriente, normal, necesitada, pero que creía con una fe sencilla. Creo. En Juan 7, del 1 al 4, vamos a leer. A ver, dice Juan 7. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los discípulos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Y luego Jesús le dijo que no. De todas maneras, Jesús sabía que no era su momento. Pero era una invitación a hacerse ver, ¿eh? Es la fiesta de los tabernáculos. Ve que todo el mundo conozca tus obras. En cambio, el Señor hacía las cosas en petit comité. Sí que sabemos que se le acercaban las multitudes, ¿no? Que la gente estaba sedienta de él. Sabemos que era compasivo porque dice la palabra de Dios que tuvo compasión de las gentes que andaban vagando sin pastor. Pero el Señor hacía porque las cosas de tú a tú. En cambio, haciendo así, transformó la historia de la humanidad. En Lucas 12:1 es muy curioso porque dice, lo voy a buscar yo, no hace falta que lo busquéis. A mí me llamó la atención. Dice, Lucas 12 dice: mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a las otras. O sea, había mucha gente. Y Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a los discípulos. Esta era la manera de Jesús, una manera personal. Es decir, había gente, había millares de personas ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Se dirigió a los escogidos y les habló a ellos. Y de nuevo empezó a hablar de los fariseos. Cuidaos de la levadura de los fariseos y tal. Causó un impacto que cambió el rumbo de la historia de tú a tú. En grupos pequeños, enseñando sobre todo a los discípulos. El Señor quiere que tú seas su discípulo. El Señor quiere que vengas a conocer. Vamos, mi hermano y mi hermana, vamos a conocer a ese Jesús y a convertirnos en uno de esos discípulos. Yo te invito a que conozcas a ese Jesús. Jesús está buscando a gente imperfecta, pero que le ame con todo su corazón. Gente rota, destartalada, gente a la sombra, gente que no destaca demasiado. Estos son los que busca el Señor. Allí donde estás, mi hermano y mi hermana, vamos a ser seguidores de Jesús. No solo aquí. El Señor impactó el mundo impactando su entorno. Y así es. El Señor era un Señor personal. Entonces, cuando nosotros venimos aquí los domingos, está muy bien porque nos encontramos con nuestros hermanos y la iglesia junta adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo importante es lo que pasa luego con tú y el Señor. Lo que pasa contigo y alrededor. Mirad, yo no estoy diciendo que para ser seguidor de Jesús tengamos que ser perfectos, porque los discípulos no lo eran. Y yo no lo soy. Y el Señor precisamente busca esto. Dice, el Señor decía en su palabra, no he venido a buscar a sanos, he venido a buscar a enfermos. Los sanos no tienen necesidad de doctor. Gente imperfecta que le ama con todo su corazón. Esto es lo que el Señor está buscando. Gente imperfecta que le ame y que quiera conocer más de ese Jesús que cambió
la historia y ha cambiado mi vida. Yo no sé si a lo mejor hay alguien aquí que todavía no ha conocido de fondo a ese Salvador. No lo sé. Ángel, pues subir un momento. Nos quedan 2 minutos, solo vamos a estar 2 minutos más. No lo sé a qué nivel de conocimiento de ese Jesucristo de Nazaret estamos y si creíamos que para servirle teníamos que ser perfectos. Luego, indagando más en la vida de esos discípulos, podemos ver cómo gente sencilla impactó su entorno de una manera que perdura hasta hoy. Gente sencilla que sufrió persecución. Y que cuando miramos la vida de los apóstoles, que luego primero fueron discípulos, luego fueron apóstoles, tenemos que el único que llegó a viejo fue Juan, porque el Señor lo quiso así. Pero quizás si no conoces a ese Jesús con este carácter, con esta manera de amar, con esta seguridad, el Jesús determinado que se subió a la cruz del Calvario y dijo, consumado es, porque sabía que Él, a través de su muerte y su resurrección, era la única manera que fuéramos salvos y fuéramos libres. Cuando uno siente la libertad del Señor y dice, Señor, el día que me llames, sea dentro de unos minutos, sea mañana o sea dentro de 20 años, yo sé dónde voy, yo sé con quién voy a estar, yo sé que voy a estar contigo una eternidad. Si no tienes esa seguridad de que hoy, si te vas con el Señor, yo te invito a que tú le des tu vida a Jesucristo, a ese Jesucristo de amor, de misericordia, con una fe sencilla. Y mi hermano, si tú has dado tu vida hace mucho tiempo y quizá nos hemos despistado entre dogmas, entre religiosidad, vamos a centrarnos en Jesucristo. Vamos a conocer al Señor y vamos a creer con fe sencilla. Para transformar el mundo, vamos a transformar nuestro entorno. No hay que hacer nada más. Petit comité, como hizo el Señor Jesús. Pero acércate a Jesucristo. Acércate a Jesucristo. Vamos a orar.